y en ese sentido, presidente, ha meritado las garantías que usted ha dado a este debate, porque es de suma importancia, como lo decía el concejal Morris, que este sea un debate amplio en donde se escuchen todas las vertientes, todas las ideas, todas las dudas, porque en últimas, todas las dudas, todas las observaciones deben llevar a enriquecer este proyecto. Y yo ponía un trino ayer con una entrevista que me hacían en Canal Capital, en donde hablábamos sobre que qué tristeza de pronto ver que estamos enfocados en el debate de si es elevado, de si es subterráneo, de si es el de Petro, si es el de Peñalosa, y tal vez la ciudad no se ha enfocado en que realmente estamos a un paso de que por fin tengamos un metro. Y el concejal Celio Nieves me contestaba en el trino y me decía, pero concejal, ¿por qué no nos unimos todos por el metro subterráneo? Me ponía el concejal Celio. Hombre, concejal Celio, yo sinceramente no entiendo. ¿Cómo hacemos hoy para unirnos alrededor de un metro subterráneo? ¿Qué hacemos? ¿Volvemos al COMPES otra vez? O sea, desbaratamos el año y medio que lleva avanzando este proceso. Volvemos otra vez, pero entonces me van a decir eso, ¿no? Es que así como se desbarató lo que venía antes, y entonces aquí es donde es importante que quede claro qué era lo que venía antes. Porque si bien yo creo que todo el mundo tiene derecho dentro del discurso político a manifestar su posición política, y eso es lo que ha hecho el concejal Morri, eso es lo que ha hecho el Polo Democrático, y eso es entendible. Ellos están defendiendo el metro que no hicieron, y eso es absolutamente claro. Y de pronto existe un poco de tristeza de que ese metro al que esa administración se empeñó en hacer y le invirtió tiempo y le invirtió recursos no sea el metro que finalmente va a terminar en la ciudad. Ojalá más adelante esa tristeza, cuando el metro se esté construyendo, se traduzca en orgullo y en poder decir todos juntos que la ciudad tiene un metro. Pero eso lo miraremos adelante, porque ese metro que ustedes dicen estaba a un pelo de ser realidad, concejal María Victoria, no es tan cierto como lo quieren pintar. Y como han mostrado aquí claramente los 10 requisitos que se tiene que cumplir por el COMPES, como han mostrado claramente las exigencias legales para exigírselas a este metro, que las cumple, pero se les olvidó que el metro pasado o el metro que estaba proponiendo el alcalde Petro no las cumplía, concejal María Victoria. Y es triste que tengamos que quedarnos en esa discusión de un metro que ya no está. Es que es como la obsesión del barco que ya partió, que ya zarpó. Ya vamos a mitad del camino y nos quieren hacer devolvernos a un puerto que ni siquiera terminó de construirse. Eso es muy grave. A la ciudadanía hay que manifestarle, como lo diría usted, concejal Holman, de pronto no la verdad absoluta, pero sí la posición política contraria. Posición política que, por cierto, tengo que decir una cosa, señor secretario de Gobierno. Aquí ha hecho mucha carrera en este consejo, por parte de la oposición, que una de las razones por la que la ETB era un atropello era porque el alcalde Peñalosa jamás habló de eso en campaña. Hombre, yo recuerdo al alcalde Peñalosa hablando claramente del metro elevado, y así lo eligió la ciudadanía. Así lo eligió la ciudadanía, concejal Morri. Entonces ahí sí no vale que el voto ciudadano se manifestó claramente que ese era el plan político, el proyecto político que apoyaba. Es que ahí es donde a mí me impresiona cómo el discurso se va de un lado para el otro. Yo creo que más claro no fue el alcalde Peñalosa en decirlo. Y vuelvo y hago una claridad: el Centro Democrático no apoyó a Enrique Peñalosa. Nuestro candidato fue Francisco Santos. Pero claramente Enrique Peñalosa es el que ganó, y Enrique Peñalosa hoy es el alcalde de Bogotá. Gústele a quien le guste. Entonces, en ese sentido, yo tengo que felicitar a la concejal María Victoria. Realmente, qué ponencia tan impecable. Una ponencia con un análisis jurídico de lujo. Realmente, concejal María Victoria, usted se tomó el tiempo, el trabajo, la felicito a usted, felicito a su equipo. Me quita tiempo de mi presentación para no tener que volver a ahondar en esa elocuaz y profunda
sustentación jurídica que usted hace sobre qué es legal y qué no es legal. Y serán los jueces de la República los que determinarán, porque tengo claro, y ya lo anunciaron, que esto lo van a demandar y que utilizarán todos los recursos jurídicos, que está haciendo carrera, que lo que no se logra con el voto en el Consejo, se logra después en los estrados judiciales. Y eso está bien, porque eso hace parte de todas las herramientas que se tienen a disposición en la lucha política. Válida, nosotros también lo hacemos. Nosotros también lo hacemos con los atropellos que ha hecho el gobierno nacional. En ese sentido, yo creo que lo que tiene que haber es una certeza de que se obra con la razón jurídica y defenderlo jurídicamente. Pero entonces, yo creo que quedó claro por parte de la concejal María Victoria el tema de las vigencias futuras, que hay dos clases de vigencia futura. Es que aquí a veces parece que se nos olvida este tema y yo creo, concejal María Victoria, que a pesar de ese esfuerzo tan grande que usted hizo, sigue sin tener claro ese consejo que existen dos modos de vigencias futuras, que unas son ordinarias y las otras son excepcionales y que tienen unos requisitos distintos, así como tienen una financiación distinta. Una, en cierta forma, le pone un esfuerzo financiero inicial muy grande al distrito, que es el que por la que estamos optando. La otra no lo hace. Y al no hacerlo, también le incluye una exigencia de un estudio de una ingeniería de detalle, como aquí claramente se ha establecido. Pero entonces yo no me quiero quedar en esa parte. Yo ayer, sin embargo, y le agradezco al concejal Morris, y eso no es para que me haga una réplica, porque sencillamente me estoy refiriendo a lo que él dijo. Él trajo el COMPES del gobierno Uribe. Hombre, yo creo que era muy importante que usted trajera a colación ese COMPES, concejal María Victoria, que de pronto no lo hemos hablado tanto. Porque usted claramente dijo que ese COMPES era el que había establecido cuáles eran los requisitos para que estos proyectos se pudieran financiar. Y ayer lo dijimos. Era un COMPES global en donde hablaba de una bolsa de recursos para unos proyectos que tenían que ser radicados independientemente para que se pudiera aseverar su posibilidad de financiación. Y en ese sentido fue a lo que se recurrió. Y yo quiero volver a repetir aquí en el Consejo que claramente este COMPES establece que uno de los elementos, escuche esto, concejal María Victoria, que eso es muy importante, dice, uno de los elementos elegibles, concejal Celio, de cofinanciación por parte de la Nación en un proyecto son los estudios de ingeniería de detalle. Pregunto yo, concejal María Victoria, cuando se llega a la cofinanciación, usted me corrige, concejal Emelo, cuando se llega ya al momento de la cofinanciación es porque ya se ha firmado el convenio de financiación interadministrativo entre la Nación y el distrito. Quiere decir que fue ya posterior. Entonces, está anteponiendo este COMPES que si es una vigencia ordinaria, los estudios de ingeniería de detalle se pueden hasta financiar con la Nación. Difícil usted financiar posterior algo que tenía que tener a priori, ¿cierto? Eso es un argumento muy sólido, que lo establece aquí claramente el COMPES. Entonces, en esta discusión se preguntaba si cumplía o no el COMPES los requisitos. Y es que yo aquí, digamos que en cierta forma entiendo y creo que está justificado el concejal Morris y los demás concejales en querer tener toda la información como se debe tener, porque eso es libre y el acceso a la información debe ser libre. Entiendo yo, como lo expresó la concejal María Victoria, que existen unas reservas en materia tanto contractual como en el Código de Comercio para no afectar una futura licitación en donde pues no se puede hacer público ciertos temas. Eso ya lo tuvimos aquí también con la empresa de energía, donde existen unas reservas legales constitucionales. Y eso pues, concejal Morris, si así no le guste, pues existen hoy en la Constitución y pues no podemos hacer nada al respecto. Y uno debe partir también de la buena fe del Estado. Ahora, a mí no me sorprende su desconfianza porque yo en el gobierno Santos no creo. Y no creo
en su honestidad, y creo que es un gobierno mañoso y que es un gobierno que dobla la Constitución y la ley a su antojo. Muchas de esas cosas que ustedes le dejan pasar, en las que ustedes nunca jamás elevan una voz de protesta, cuando modifican la Constitución a su antojo, cuando modifican los procedimientos del Congreso como les da la gana, cuando no acatan la voluntad del pueblo, concejal Marco Fidel, porque ahí sí nadie levanta una voz de protesta. Entonces entiendo la naturaleza de su desconfianza, pero yo no partiría del punto que todos los ministros y que el COMPES se puso de acuerdo para defraudar a la nación, para defraudar a Bogotá, y que están mintiendo en el cumplimiento de los 10 requisitos. Y que entonces bajo ese argumento, cuando no cumplió los requisitos, el metro de Petro, como lo mostraremos acá, me imagino que entonces fue una conspiración del gobierno para no dejar que se financiara. Eso es algo que a mí no me sorprendería, pero tendría que probarse. Y yo sí creo, concejal Morris, que si usted logra demostrar que el COMPES ha actuado de manera ilegal, que los documentos realmente son alterados, falsificados, que aquí existe una conspiración por parte de la nación, pues no existirá ningún otro remedio que recurrir a la justicia para que judicialice a quien tenga que judicializar. Pero eso no es una responsabilidad de este consejo, ni le puede usted interponer a este consejo que asista o adivine o entienda que el COMPES o que el gobierno nacional está defraudando a los bogotanos y a la nación. Pero entonces, aquí viene sobre el tema de si los cumple o no los cumple. La concejal María Victoria habló claramente sobre que eso lo cumple. Veamos aquí esta línea en el tiempo. Entonces dice metro subterráneo. Y yo los invito a que miren este semáforo que hicimos aquí, concejal María Victoria, para que hablemos con honestidad, para que le digamos a los bogotanos realmente si es que ese metro de Petro, que ahora yo he bautizado el metro de la nostalgia, el metro del sueño, porque ese fue el metro del sueño, se lo soñaron, se lo creyeron. Pero aquí claramente muestra, señores, solamente tuvo un aval fiscal, el resto no lo cumplió. Los 10 requisitos con los que se rasgan las camisas aquí, no los cumplió. Y al no cumplirlos, señores, que esto es muy importante, no existía la posibilidad de la declaratoria de importancia estratégica, concejal María Victoria. Y como nunca existió la posibilidad de la declaratoria de importancia estratégica, jamás existió la capacidad del gobierno nacional de financiar o cofinanciar este metro. Quiere decir, este metro fue un metro inviable, porque no cumplió con los análisis de costos y beneficios, ni con el impacto ambiental, ni con los 10 requisitos que el COMPES de Uribe, ahí sí, nuevamente concejal Morris, había establecido como requisitos para la financiación de los proyectos. Espero que ahora no van a salir que eso fue una estrategia del gobierno Uribe para que Petro no pudiera financiar el metro. No demoran en sacarlo, que eso fue una conspiración. Pero aquí está claro. Entonces, yo no entiendo cuál es la nostalgia de un metro que en renders pudo ser muy bonito, y eso sí tengo que decirlo. Yo hay que reconocer algunas cosas. Que esta administración no haya podido traer un render aquí, eso es vergonzoso, señor gerente de la empresa Metro. En eso tengo que reconocer que la administración de Gustavo Petro nos ganó. Trajeron un render muy bonito y usted trajo una presentación de fuera de Colombia en inglés. Espero que le resarza a los bogotanos la falta de render con un metro construido de verdad. Y en ese sentido, vean esta foto tan linda. Y aquí es donde yo digo, aquí es donde uno no deja de sorprenderse, concejal Emel. Vean la foto tan linda. El dúo dinámico. Dúo dinámico antes de las elecciones, ¿no? Antes de las elecciones, eso año 2015. Y sale Juan Manuel Santos a darle un cheque. Yo no sé quién le hizo conejo a quién, concejal Morris, la verdad no sé. Yo no sé si fue que Juan Manuel Santos le hizo conejo a Petro
o Petro le hizo conejo a Santos, o los dos se pusieron de acuerdo para ganar la elección presidencial, pero ahí sacaron un cheque que no tenía fondos. Ahí sacaron un cheque que no tenía fondos, que no cumplía con los requisitos. Y eso hay que decírselo a la ciudadanía con toda la firmeza. Engañaron a Bogotá. De lo único que quedó de ese metro fue una foto muy bonita de un cheque sin fondos. Y entonces veamos ahora en qué está el metro elevado en ese mismo diagnóstico de semáforo. Tiene el CONFIS, el aval fiscal, cumple los 10 requisitos certificados por el CONFIS. Claro que si pasamos a que eso es una artimaña, que eso es falso, que esos documentos, que yo esperaré que eso lo pruebe el concejal Morris, y cuando lo pruebe yo lo acompaño a la denuncia. Cuando pruebe jurídicamente que esos documentos son falsos y que hay una conspiración criminal por parte del COMPES, pues ese día yo creo que ese consejo en pleno se tiene que levantar y ese consejo exigir la judicialización de todo aquel que haya hecho parte de ese COMPES. Estamos totalmente de acuerdo en eso, pero mientras tanto digamos que hoy cumple los 10 requisitos del COMPES porque están certificados por el COMPES. Existe la declaratoria de importancia estratégica y estamos en el CONFIS de vigencias futuras. Y a nivel del distrito, estamos en el CONFIS del aval fiscal, estamos ya con la declaratoria de importancia estratégica del Consejo de Gobierno, estamos con el CONFIS distrital y en este momento estamos esperando el acuerdo que aprueba las vigencias futuras para luego ir al convenio de confinanciación. Entonces, me preguntaba nuevamente el concejal Celio, vuelve otra vez esa pregunta que el concejal Celio me decía: ¿por qué no nos unimos en el metro subterráneo? Hombre, concejal, porque el metro subterráneo fue una fantasía. Muy bonita, muy linda, muy presentada, render del carajo, pero realmente ese metro nunca tuvo la capacidad de ser financiado, porque como lo demostramos, nunca cumplió con los 10 requisitos del COMPES, nunca jamás tuvo declaratoria de importancia estratégica, nunca tuvo los recursos, tuvo un cheque falso de un presidente falso que engañó a los colombianos y a los bogotanos para ganar la elección presidencial. Y eso hay que decirlo con toda la certeza, porque es que a punta de engaños el gobierno Santos ha mantenido, a punta de engaños y engañando a la gente de frente. Pero como el gobierno del mentiroso de Santos, concejal Celio, no se queda ahí, porque es que al gobierno mentiroso de Juan Manuel Santos no se quedó solamente en el engaño del 2015, ahora concejal María Victoria vuelve a engañar a los bogotanos. ¿Y nos vuelve a engañar con qué? Y yo esto sí se lo advierto hoy, secretaria de Hacienda. Se lo advierto hoy, secretaria de Hacienda, aquí en estos micrófonos. Mucho cuidado con la financiación del gobierno nacional. Mucho cuidado con la financiación del gobierno nacional, porque aquí está quedando claro, queda absolutamente claro, que el metro de Bogotá no va a recibir recursos de la nación hasta el 2019. Quiere decir, sin temor a equivocarme, que Juan Manuel Santos no le va a entregar un peso al metro de Bogotá, y así como engañó en la administración de Petro, va a engañar a la administración de Peñalosa y a los bogotanos diciéndole que hay plata para el metro. Eso le corresponderá al próximo gobierno. Eso le corresponderá al próximo gobierno. Esperemos que el próximo gobierno, que estoy seguro será un gobierno del centro democrático, con austeridad, recortando la mermelada, recuperando la confianza inversionista, podremos tener los recursos para que el metro pueda ser financiado por la nación. Para avanzar ya un poquitico y acercarme a la conclusión,
presidente de las garantías. Ahora Julio Acosta no es el presidente de Cambio Radical de la Comisión de Hacienda, sino el presidente de las garantías del Consejo de Bogotá. Ahí está el comparativo de los 2 metros. Ahí está el comparativo. Hay un ahorro significativo, hay una disminución de los tiempos de construcción. Hay que dejar la nostalgia por lo que no se pudo y hacer lo que se puede. Y yo sí creo que hay unos beneficios para el metro elevado. No comparto, como lo decía la concejal Cinia, que el metro elevado es un metro de periferias, que el metro elevado es un metro que ya está totalmente, que es obsoleto, que es un metro del pasado. Yo creo que hoy, con los avances en construcción, es mucho más fácil hacer un metro elevado, es mucho más rentable hacer un metro elevado que hacer un metro subterráneo, y como de hecho lo mostró el concejal Torres en su presentación, cómo está en el metro de Londres y cómo está en varios metros elevados del mundo. Por ejemplo, el SkyTrain de Vancouver, que es una línea totalmente elevada, tiene 79.6 kilómetros. El Green Line de Chicago, 33.3 kilómetros elevados. El metro de Sao Paulo tiene 7 kilómetros elevados. El metro de Shanghai, de 548 kilómetros, 109 kilómetros son elevados. Del metro de Nueva York, de los 391 kilómetros, también tiene alrededor de 2 líneas elevadas, sobre todo que cruzan a Brooklyn y cruzan a Queens. Entonces, hablar de que el metro elevado es algo que no existe o que es algo que es obsoleto, eso no es cierto. Pero además veamos esta forma de construcción ahorita, y el gerente del metro yo lo escuché referirse a eso, además porque lo tengo y lo veo muy de cerca. Concejal Celio, esa imagen que usted ve allá arriba, a la derecha, es la construcción de la vía de salida de Cartagena a Barranquilla, la nueva vía que se está haciendo por doble calzada, que es elevada. Y esa vía trajeron la famosa grúa a la que se refería el señor gerente de la empresa Metro. Y eso es una construcción que va muy avanzada, porque la forma como funciona esa obra es que esto va implementando módulos que ya están prefabricados, que ya están construidos, los va elevando y los va poniendo. Yo creo que la construcción aérea en ese sentido ha avanzado mucho. Y tal vez, déjeme hacerle una anotación al secretario de Movilidad, porque lo que pasa es que no podemos tener un doble argumento. Y en eso yo sí creo que la administración se equivoca. No podemos hablar de que el metro elevado es la solución, pero las vías elevadas no nos gustan. Entonces, ¿cómo así? El metro elevado sí es bueno, pero si hacemos vía para los automóviles elevados, entonces es mala. Eso no tiene ningún sentido. Aquí hay que apostarle, señor secretario de Movilidad, a vías elevadas. Y yo le agradecería me pusiera atención mientras le hablo. Si hiciéramos el mismo análisis de cuántas vías elevadas tienen hoy las ciudades del mundo, le aseguro que estaríamos exactamente bajo la misma discusión. Y a mí me parece que ahí nos falta, señor secretario de Movilidad, visionar un poco, adelantarnos un poco al crecimiento urbanístico y entender que la compra de predios tiene un costo demasiado alto, que muchas veces la construcción en altura, la construcción de viaductos y de vías elevadas nos hace un ahorro y genera un desplazamiento mucho más rápido sin tener que poner desniveles, y además nos ayuda a no tener semáforos. Yo creo que eso es algo que se tiene que considerar. Y por último, si usted mira los beneficios hoy que tiene un metro elevado con estaciones elevadas, ya está claro. Usted sabe, concejal Celio, cuánto costó la última estación elevada que hicieron en Nueva York cerca del World Trade Center, que además la hicieron con un diseño muy bonito del arquitecto, si no estoy mal el nombre, Santiago Caravana. ¿Sabe cuánto costó esa estación? $4 billones. 4 billones de dólares, casi lo que va a dar, casi lo que cuesta este metro, ¿Y por qué lo hicieron? Porque una de las reflexiones que han tenido en Nueva York es que el metro subterráneo no genera ningún incremento o avalúo de la propiedad y no genera un desarrollo urbanístico, cosa que también lo supieron aquí en el metro elevado de Medellín cuando no se utilizó apropiadamente el desarrollo urbano.
Entonces, en ese sentido, hay que mirar que esas condiciones ayudan al desarrollo de la ciudad, ayudan a un mejor desarrollo urbano. Yo sencillamente terminaría con la conclusión, presidente, que enuncié. Este es un metro que puede tener, y podemos tener todas las preocupaciones y las reservas. Yo también tengo una preocupación de que vaya a tener sobrecostos, pero yo creo que en una obra de este tamaño es imposible que no vaya a pasar eso. Y ahí es donde este Consejo tendrá que ser muy vigilante en el control político de la ejecución de esas obras, de la licitación y de cómo se hace. Pero yo creo, sinceramente, que esto es algo que ya no tiene marcha atrás. Yo creo que llegamos a un punto en donde ya avanzamos más allá del punto de retorno. Yo creo que mientras jurídicamente se estén cumpliendo con las normas, mientras se está haciendo algo responsable con la ciudad, es el momento realmente de decirle a los bogotanos en una sola voz que este Consejo está apoyando que para Bogotá por fin sea realidad el metro que tanto hemos luchado. Así hoy nostálgicos como Ernesto Samper pretenden aquí mandar cartas de lo que no hicieron. Pretenden aquí mandar cartas a decirle a este Consejo irresponsable. Es que esa vaina es muy berraca cuando un tipo como Samper le dice a un irresponsable uno que le responde. Yo digo, o sea, mejor dicho, eso es algo que no amerita ni una respuesta. Ahí sí, como dicen, siguiente punto. Que Samper se quede allá en UNASUR y se siga allá al servicio de la FARC como está hoy, así como antes estuvo al servicio del narcotráfico, que hoy se queda al servicio de la FARC y nos deja aquí a los responsables del Consejo de Bogotá trabajar por el desarrollo de esta ciudad. Muchísimas gracias, presidente.